buenas tardes. Yo les estaré hablando un poquito sobre el tema, bueno, más bien subtema, que es la termodinámica, que es uno de los subtemas que va relacionado con el tema principal, que es la relación entre presión, temperatura, volumen y masa de un gas. Primeramente vamos a hablar sobre los conceptos o los datos más importantes, más relevantes de la termodinámica. Primeramente, ¿qué es la termodinámica? Termo proviene de la palabra calor, dinámica proviene de la palabra movimiento, por lo cual la termodinámica es la ciencia que estudia el flujo del calor. Otro de los datos más importantes de esta ciencia es que fue desarrollada antes del descubrimiento de los átomos y las moléculas. Estaré hablando también un poquito sobre los primeros artículos de la termodinámica. Los primeros artículos de la termodinámica estuvieron centrados principalmente en la temperatura y aspectos relacionados con la temperatura, que sería como el calor. Posteriormente de la temperatura se introdujeron otras dos magnitudes más a esta disciplina científica, que fue la presión y el volumen. Y finalmente vemos cómo estas tres magnitudes se logran complementar fácilmente, íntimamente están relacionadas de formas interesantes y utilísimas. No solo en cuanto a la satisfacción de nuestra curiosidad de saber cómo se relaciona o cómo funciona el universo, sino también en un sentido muy práctico. Estos aspectos que acabo de mencionar son datos importantes de la termodinámica, que va un poco relacionado también con el tema principal, que es relación entre presión, volumen, temperatura y masa de un gas. Si se fijan, pues ambos van relacionados, y por mi parte es todo. Hola, mi nombre es Ariana Jocelyn Rojas Santiago. Del tema que yo les estaré hablando y que mi equipo y yo escogimos fue relación entre presión, temperatura, volumen y masa de un gas. Del subtema que yo les estaré hablando es sobre la ley de Charle. Bueno, empiezo. Alrededor de 1787, Jacques Alexander César Charles, físico francés, fue el pionero en utilizar los globos aerostáticos y al inflarlo con hidrógeno. Ya que era muy apasionado a los globos aerostáticos, decidió estudiarlos de manera experimental, la relación de temperatura-volumen en los gases, pero en sí nunca publicó los resultados que tenía, hasta 1802, ya que Gay-Lussac y él tenían como las mismas conclusiones idénticas, y pues fue cuando decidió subir sus resultados. Y le dio los créditos y pues Gay-Lussac se convirtió en su compatriota. Charles, por su interés a los globos aerostáticos, experimentó con la variación del volumen de los gases en relaciones con la temperatura. De esta manera encontró que la relación entre ambos factores era constante. A mayor temperatura, mayor volumen. Y lo anunció de esta manera: el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo, si la presión permanece constante. Los resultados experimentales obtenidos por Charles son semejantes a los del gráfico siguiente, en donde el descenso del volumen va disminuyendo proporcionalmente a la disminución de la temperatura. En caso de los gases se emplea la escala absoluta o Kelvin. Masa o cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia o sustancia que posee un cuerpo u objeto material. Es decir, es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, que es una fuerza, y magnitud vectorial, que representa una fuerza. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida
de la masa inercial y de la masa gravitacional. Tampoco debe confundirse con la cantidad de sustancia, cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el mol, masa gravitacional. Esta es la fase según la cual las masas se determinan en las balanzas. La fuerza es proporcional al desplazamiento de la plataforma y la escala está calibrada para tener en cuenta de forma que se pueda leer la masa. De acuerdo a la distribución, la agrupación y las propiedades de sus partículas, así la materia se representa en estado sólido, líquido y gaseoso, aunque también bajo ciertas condiciones extremas de presión y de temperatura. Se puede encontrar en estado plasmático, gaseoso y ionizado. Existen otros estados más complejos de la materia que se estudian en campos avanzados de la física y que son inestables. Además de la materia, existe la antimateria, que puede entenderse como materia compuesta por antipartículas. Por cada partícula elemental que existe hay otra idéntica pero con carga eléctrica opuesta, lo que provoca la aniquilación de ambas al interactuar. Unidades de la masa. Como dijimos al principio, de acuerdo al Sistema Internacional, la masa puede medirse en kilogramos. Si tenemos en cuenta que hay veces en que el kilogramo nos resulta pequeño, para poder medir grandes masas, el Sistema Internacional acordó que se utilicen los múltiplos y submúltiplos del kilogramo que guardan siempre la misma relación. Buenas tardes, mi nombre es Margarita y soy parte de la exposición del tema Relación entre presión, temperatura, volumen y masa de un gas. El volumen es el espacio que ocupa un gas. Debido a la poca atracción entre sus partículas, los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible del recipiente que los contiene. Las partículas de un gas se mueven en línea recta a grandes velocidades y fuerzas intermoleculares no apreciables, de manera tal que las moléculas de los gases se expanden indefinidamente, ocupando todo el espacio disponible. Los gases de la atmósfera no se difunden al espacio exterior debido a que la fuerza de gravedad los mantiene cerca de la superficie terrestre. Por eso, la cantidad de partículas disponibles van disminuyendo conforme nos alejamos de la superficie. Las unidades para medir el volumen son litro, mililitro, metro cúbico y centímetro cúbico. Los primeros científicos que establecieron de manera experimental la relación entre el volumen de un gas y la presión que se ejerce sobre el mismo fueron el físico y químico irlandés Robert Boyle en 1662 y el botánico y químico francés Edme Mariotte en 1676. Todos establecieron la relación de la siguiente manera. El volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce en él si la temperatura permanece constante. Esto es, si la presión aumenta el doble, el volumen disminuye a la mitad. De igual manera, si la presión disminuye, el volumen aumentará de manera proporcional. Se debe a que al aumentar el volumen las paredes del recipiente aumentan también, porque las partículas que tienen la misma velocidad, dado caso que la temperatura permaneció constante, golpean con menos frecuencia recibiendo la presión. Cuando la presión ejercida en un gas aumenta, el volumen disminuye. Bajo este principio podemos hacer posible que miles de litros de gas puedan ser introducidos en un cilindro de cocina. Tanto es la presión que el gas se licúa, se vuelve líquido. Al liberar la presión abriendo la llave de paso, el gas aumenta su volumen y vuelve a su estado gaseoso.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alison y a continuación les voy a enseñar a cómo hacer experimentos basados en los que expusieron el tema mis compañeras. Será todo relacionado con la ley, todo, pero explicado en un video. Y a continuación vamos con los materiales para el experimento. Es muy facilito y pues lo pueden hacer en casa. Lo que vamos a utilizar va a ser una vela, cualquier vela veladora. Un vaso de vidrio que esté ancho y que pueda caber. Y una bandeja donde quepa el agua. Y agua. Y vamos con el experimento. Lo que queremos hacer es vertir el agua en el recipiente, en la bandejita. Si se ocupa agua, se va a necesitar agua, la vertiremos en la bandeja. Ocuparemos una vela o una vela chiquita, cualquiera te sirve, y la pondremos en el centro de la bandeja. Lo siguiente que vamos a hacer, también ocuparemos un vaso que quepa la vela. Lo siguiente que haremos va a ser prender la vela. Ya que esté prendida. Ay, ¿por qué se apagó? Ay. Y vamos poniendo esto así calentando. Como podemos ver, la vela se quedó sin oxígeno y pues ya no hay humo. Ya no hay fuego. Ok, en esta parte no se me entiende muy bien lo que digo, pero quise decir que como ya no hay oxígeno, se quedó sin oxígeno el fuego. El oxígeno es muy importante para la combustión al fuego y hace que prenda. Como ya no hay oxígeno, hace que haya una succión o una presión que hace que suba el agua. Ahora sí, continuemos. Va a ir subiendo el agua por la presión, ya que no hay oxígeno, lo va a extraer. Y ya. Como podemos observar, el experimento es muy sencillo y muy fácil de hacer, así que les recomiendo que lo hagan. Ya esto es todo por el video de hoy.